Hola Joendry, ¿cómo estás? Gracias por venir a mi canal, este podcast que se llama El silencio de esta generación. ¿Cómo estás? Gracias, Alicia, por la invitación. Estoy bien, gracias a Dios. Me siento agradecido porque me invitaste. Es importante para mí que en este momento hablemos de Dios y gracias por la invitación. De nada, es un placer tenerte a ti como la primera persona en este podcast. Hola a todos, hola al público. Estoy muy agradecida de todas las personas que van a estar suscribiéndose a este podcast. Este es un podcast que nació del corazón de Dios. Aquí vamos a estar testificando, trayendo personas. Vamos a estar hablando de muchos temas muy importantes y vamos a estar trayendo una palabra para esta generación moderna que ha estado en silencio durante mucho tiempo. Joendry, sabes, como el tema de este podcast, el silencio de esta generación, yo quería compartirte en el Salmo 101, 118, en el verso 5. El verso 5 nos dice, desde la angustia invoqué a Yahweh, y Yahweh me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Y el 6 nos dice, Jehová está de mi lado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué tú crees de estos versos que he leído? Como está ahora mismo están las personas actualmente, muchas personas están angustiadas, están estresadas, muchas personas sufriendo de depresión, de ansiedad, se sienten solos, se sienten que Dios no les escucha, sienten que siempre están atacados, muchas personas no encuentran su propósito en la vida, piensan que los años le han pasado y que no están haciendo nada para Dios. Bueno, primeramente yo les quiero decir que en la palabra de Dios dice, todo aquel que me invocare en mi nombre, yo lo escucharé. Entonces, yo creo que esta generación está sufriendo tanto como la generación, tanto como uno como cristiano, porque a veces las personas dicen los cristianos no pasan ese tipo de cosas. Y en realidad sí, también lo pasamos. Lo que sabemos un poco más cómo combatirlo. Entonces yo les exhorto a que, primeramente, que busquen la palabra, como dice Dios, que la escudriñen y ahí vas a encontrar. Pero, en mi forma de pensar, yo les puedo decir de que hay batallas que no se van a romper, no se van a terminar si no vas a Dios. Corres a los brazos de Dios. Porque, ¿qué puede pasar el no ir y el sí ir a las manos de Dios? Cuando no vas a las manos de Dios y sigues en las cosas del mundo y quieres hacerlo de tu manera, pues las cosas no te van a salir igual. Entonces, corres a las manos del Padre y es algo que, ¿sabes? Va a cambiar. De un día para otro te va a cambiar la situación. Entonces, por eso es que estamos en este podcast, porque queremos abordar y exhortarlos a que busquen más la palabra de Dios y se metan más en relación con Dios. La oración tiene poder, como dice la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos combatir esta situación? Primeramente, mediante la oración. Dicen que la oración del justo puede más, puede mucho. Así es, amén. Entonces, mediante la oración y creer siempre que Dios siempre va a cumplir su propósito contigo. Él es fiel a lo que dice, a su palabra. Si buscas de Él y buscas de su palabra, vas a tener respuesta. Y al tener respuesta, tu vida va a cambiar. Entonces, yo creo que la base de todo es buscar más de Dios y de su palabra. Y ahí está la respuesta para tu angustia, tu ansiedad, tus problemas. Es como el diccionario. Cuando tú quieres buscar una Sí, palabra, ¿a dónde vas? Al diccionario. ¿Dónde vas? Ahora mismo existe la Wikipedia, sí, donde puedes buscar. Ese es el libro que tú tienes que buscar. la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y mira, estos son temas muy conflictivos. ¿Por qué son los temas, por ejemplo, de pensar que un cristiano puede sufrir de depresión? Un cristiano puede tener una ansiedad crónica, puede estar angustiado. Incluso hay cristianos que ya no quieren vivir. Muchas personas han tratado de quitarse la vida a causa de eso. Pero sabes que me llama mucho la atención es que en el Antiguo Testamento vemos a un Elías que estaba en una cueva y Elías, por la persecución y por lo que habían pasado con los profetas, los falsos profetas de Jezabel, él corrió, ¿sabes? Él se escondió a medida de ver las adversidades
Y él Sí. pensando, no, me van a matar, no me tengo que esconderme. A veces muchas personas, por medio de los procesos, lo que muchas personas están batallando en su casa, con su matrimonio, están batallando con la familia en el trabajo, con la misma iglesia. Estamos viviendo en unos tiempos en donde las personas van a la iglesia, sonríen, les sonríen a las personas, pero verdaderamente están secos y muertos espiritualmente. Hay Así es. personas que si tú lo miras, quizás tú puedes decir, esta persona no tiene nada, esta persona tiene Pero una no vida sabes lo que feliz. puede llevar por dentro. Pero verdaderamente uno no Exactamente. sabe que es lo que esa persona puede estar batallando en su casa, batallando consigo mismo. Y sabe algo, Joandri, que lo que está pasando en este momento es, muchas personas a veces no tienen dónde reposar su cabeza. Porque entendemos que primeramente vamos a la palabra, primeramente buscamos de Dios. Ese es el primer punto, orar sin cesar. La palabra dice nunca, no pares de orar, orar en todo tiempo. La palabra nos dice también que hay que estar, hay que ayunar, hay que adorar a Dios, porque la oración rompe los yugos, rompe las cadenas. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres tener una persona que tú puedas hablar? ¿Tú crees que uno pueda conseguir una persona confidente? ¿Qué pasa cuando tienes quizás amistades que no te buscan, que te escriben de cada X tiempo y no se preguntan si tú estás bien? ¿Qué tú crees de eso? Pues yo te puedo decir que a veces hay personas que en realidad tú crees que son tus amigos y no lo son. ¿Por qué? ¿Por qué yo te digo esto? Hay personas que tú conoces de 5 años, 10 años, desde pequeño, que mientras pasa el tiempo tú dices, concho, pero hace mucho tiempo no sé de mi amigo. Y hay momentos de que Dios te pone una persona en el camino en la que tú puedes confiar. Y tú dices, ¿de qué manera puede el Señor ponerme esas personas en el camino que ni siquiera yo la conozco? Entonces está de que Dios tiene para ti siempre alguien, un confidente. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser un hermano de iglesia, puede ser alguien que tú conozcas que no esté en la iglesia, pero Él te da la confianza para que tú deposites palabra en Él. Tú Ujú. deposites su confianza en Él. No tiene que ser una persona que conozcas hace 10 años, 20, 30, 40, no. Él te suple la persona para que tú puedas hablar con ella, decirle lo que sientes, decirle qué te pasa. Y entonces a veces uno se confunde y dice, concholo, ¿por qué yo conozco a aquella persona hace 10 años y no me deja de hablar por una semana, me deja de hablar por 2 semanas? No, no es la persona que tú eliges, sino la persona que Dios te mandó para que tú hablaras con ella. Entonces hay veces que no lo entendemos y cosas que no vienen de Dios Ujú. es lo que uno recibe. Dice, pero yo conocí a Mengano hace 10 años, ese es mi amigo. Yo le cuento las cosas a él, pero él no te busca para saber cómo tú estás. Entonces tú recurres a la oración con Dios y Dios te manda a la persona indicada. Te pone personas que Exactamente, Dios a veces, Dios usa todos los métodos de cómo contestar y respondernos. exacto. Dios puede ser una persona que no te conoce, Dios puede ser hasta un inconverso para que te dé palabra. ¿Alguna vez, Joendry, te has encontrado en tu vida donde tú dices, no, yo me siento cerrado, no siento que la persona me entiende o no siento que Dios me está hablando? ¿Hubo alguna época en tu vida que te sentiste, llegaste a sentirla así? Como hay muchas personas que nos van a estar viendo, que quizás se sienten así, que no encuentran salida y no saben a dónde recurrir, a quién recurrir, aparte de Dios. Bueno, yo tengo un testimonio que dar, y voy a aprovechar que estamos aquí en este podcast. Tengo un testimonio de que yo, en mi vida anterior, que estaba en el mundo, yo era una persona que no me gustaba comentar las cosas mías personales, no me gustaba decir lo que me pasa, era una persona bien cerrada, incluso hasta con mis padres. Mi padre me decía, pero tú tienes que comunicarte conmigo y con tu mamá. Y yo decía, no, es que no soy de hablar las cosas que me pasan, las cosas que yo pienso que nadie me las va a resolver.
Sí. Y entonces, cuando yo conozco a Dios, por primera vez, que fue cuando llegué a este país, conocí la parte en la que Dios te escucha en todo momento. Ujú. Dios dice, ustedes fueron salvos por mi sangre, y ustedes clamares a mí y yo lo escucharé. Yo entendí de que no había otra persona en quien confiar sino en Cristo Jesús. Ujú. Entonces yo mi problema de rodillas, siempre se lo digo a Él. Este es mi problema, aquí te lo entrego. Y yo creo que esa es la mejor manera. Entonces, y a partir de ese momento, ahí te va a poner Él a una persona en el camino. Puede ser una persona, puede ser otro canal con otra persona, porque es como Sí, canales así es. que te pone. Mira, este te va a decir una y este te va a decir otra cosa. Esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces, pero nosotros tenemos que saber discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. A veces nos confundimos y pensamos que personas que te van a hablar bonito y te van a decir, mira, haz esto, te conviene. No, hay que saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. No, yo estoy muy de acuerdo con eso. Muchas personas están viviendo un tiempo de silencio. ¿Qué es el tiempo de silencio? Ese tiempo de silencio es cuando usted ya no encuentra cómo poder dirigir o sacar su palabra interiormente. Joandri tiene razón, muchas personas se encierran, muchas personas no quieren comentarle a nadie por medio, tienen un miedo de que lo juzguen. Especialmente el cristiano. Sabemos que se ve que cuando un cristiano, una persona, un creyente, si comenta cierta cosa de su vida, ¿qué sucede? A veces la persona equivocada escucha eso y entonces se crea un chisme en la iglesia, especialmente en la iglesia. Dice, oh, mira, fulano de tal está pasando esto y esto y esto. Pero sé que hay muchas personas que se cierran. Yo soy, al igual que yo, de un tipo de persona, no me gusta comentar mi vida con nadie. ¿Qué pasa? Yo tengo cierta persona confidencial a cual yo le puedo comentar mi vida. ¿Pero por qué? Porque me tocó vivir varias experiencias. Me tocó vivir experiencias en la iglesia, me tocó vivir experiencias externamente. Entonces aprendí a mantener mi vida reservada y aparte, primeramente, la primera persona a la cual yo recorro cuando no estoy bien, llega un momento en la vida de uno que uno no se siente bien, es a Dios. Yo llevo mi situación, aquello que me causa dolor, mi angustia, mi preocupación a Él. Por eso que nuevamente el Salmo 118, verso 5 nos dice, desde la angustia invoqué a Yahweh, o sea, a Yahweh, a Jehová. Entonces, en ese momento donde usted se encuentra angustiado, que siente que la palabra no te van a salir, en ese momento es donde Dios sabe, ok, tu situación, cómo tú te sientes. Recuerda que Dios es omnipotente, omnipresente. Dios es eterno, es espíritu. Entonces, Dios es eterno espíritu. Dios sabe lo que tú vas a decir sin que la palabra salga, porque Él sabe que llega un momento en nuestra vida que nosotros no podemos hablar. Tanto de la angustia, tanto es ese encerramiento que no podemos hablar. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que primeramente buscar a Dios. Es recomendable buscar a Dios primeramente, porque el único que nos puede ayudar, asistir, es Él. Ya después de ahí, yo creo que uno debería buscar una persona que usted confíe, una persona importante, no a todo el mundo. Tener una persona que sea creyente, una persona que tenga temor de Dios, una persona que lo vaya usted a aconsejar con la palabra. Porque estamos en un tiempo muy difícil. Estamos viendo que la maldad va creciendo. Entonces no todo el mundo va a querer bien para usted. Mucha gente le va a envidiar, mucha gente quiere verlo a usted caer. Por eso usted tiene que tener ciertas personas que usted pueda hablar y que esa persona lo va a levantar con la palabra de Dios. Yo tengo mi persona confidente. A mí no me gusta preocupar a mi familia. Ya cuando llego al punto a veces de decirle a mi familia es porque llego a un punto que ya no puedo más. Y muy raramente he llegado a ese punto, pero yo prefiero tener esas personas, ciertas amistades, no todas amistades, porque Dios llega también a una etapa en tu vida que comienza a dejarte ciertas gente de tu vida.
y cada quien comienza a hacer su vida, entonces en su vida. Entonces, pero sí tengo personas que yo puedo hablar y comentarle cómo me siento. Yo sé que esa persona me va a levantar y me va a recurrir, que, o sea, eso es lo más. Sí, lo que pasa es que yo creo que cuando uno entra al mundo espiritual y conoce a Dios, aparte de que te cambia tu vida, te va a cambiar la manera de ser, la manera de hablar y de pensar. Entonces, cuando tú recurres a tu familia y no tienen a Dios, no te va a dar el mismo consejo que aquella persona que tiene a Dios. El discernimiento que tiene la persona que ya tiene a Dios en su corazón, no va a ser el discernimiento que te va a dar tu familia. Porque si tu familia no conoce la palabra de Dios, o la conoce bien poco, no va a discernir al hablarte. Sí, y muchas tener... personas tienen este problema. Muchas personas tienen familia incrédula, no creyente. Exacto. Por eso el punto mío es que recurramos siempre a una persona que, como dices tú, que tenga el temor de Dios y que tú sepas que está más en santidad. Porque a veces pasamos por cosas y hay personas que caminan en la vida, van a la iglesia, se congregan, pero no son santas, no están en santidad. Pues tú tienes que discernir cuál es la persona indicada. Entonces, ¿cómo puedes tú saber cuál es la persona indicada? Oye, ¿qué pregunta es esta? Cuando tú estás en un lugar donde todo el mundo cree en Dios y todo el mundo tiene la palabra de Dios, tú crees que a cualquiera le puedes decir algo. Y creo que como yo pienso mucho, imagino. Cuando tú estás en un lugar donde se mueve el Espíritu Santo, tú dices, wow, yo puedo confiar en todo el mundo. Pero Dios te dice, lo que hace la mano derecha que no lo sepa la izquierda. ¿Por qué Dios nos dice esta palabra? Quisiera abordar un poco sobre esto y me voy a dirigir a Mateo 6.1. Mateo 6.1. Mateo 6.1. Ok. Dice aquí, Mateo 6.1. Tú en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te pagará. Esta palabra tiene mucho poder. Porque ahí te está diciendo, tú en cambio, o sea, tú en cambio, cuando hagas limosna, o sea, cuando tú des un consejo a alguien, cuando tú des una ofrenda, cuando tú siembres en algo, que no sepa la mano izquierda lo que tú haces. Si tienes un amigo, si tienes un familiar, tú no puedes ponerte a decir, no, yo di $100 en la iglesia, yo di $1 en la iglesia hoy. Por eso Dios dice, yo en secreto te veo, tú no tienes por qué decir lo que tú haces. Entonces hay personas con las que tú le dices las cosas y se va a otro lugar y lo comenta tu vida. Entonces, porque es que por eso es que Dios te dice, lo que hace la mano izquierda no la hace, no puedes saber la izquierda, lo que hace la derecha no lo sabe por la izquierda. Sí, o sea, y aparte de eso también, que Dios nos manda a buscarlo en secreto, que todo lo que tú hagas en el secreto, que sea con Dios, y que si se mantiene en el secreto, que nadie sepa lo que tú estás haciendo para Dios, porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. Pero vuelvo a recalcar en esto, personas que están pasando, volviendo al tema principal de la depresión, luchando con muchas cosas y la angustia, según como declara la Biblia, y como nuevamente tenemos un buen ejemplo que era Elías, aparte de estar en la cueva, dice la palabra que vinieron ángeles a asistirle. O sea, vino ángeles, le alimentaron y aún él seguía en esa depresión, aún él seguía que no quería vivir, aún él le decía a Dios, mátame, quítame la vida. Y yo creo que hay personas que han llegado a este punto, decirle, Señor, yo quiero morir, porque piensan que su vida se le acabó ahí. Hay personas que quizás estuvieron, ¿sabes? Puede ser diferentes pruebas, quizás luchando en su ministerio, quizás el ministerio se apagó, o dicen, yo tengo un llamado,
Dios me llamó para tal cosa, Dios me llamó para pastorear, para evangelizar, para esto, para ser maestra en la iglesia, y no esté viendo nada. Tengo 10 años, tengo 20 años esperando en la promesa de Dios y no he visto que nada ha sucedido. No creen en mí, me siento apagado y personas pasando pruebas en su casa, lucha y lucha y lucha, que la gente se encierra. El cristiano se encierra y muchos cristianos ya no quieren buscar a Dios, ya no quieren leer la palabra, ya no quieren adorar. Están viviendo una vida moderna. Exacto. Una vida como las personas de estos tiempos. Y mira, no creo que sea mal, aparte de buscar al Señor y aparte de tener una persona confidencial, de que busques ayuda profesional, si ha llegado a un punto así. Porque ya llega un punto que la persona llega a un momento donde ya quiere quitarse la vida. Hay muchos cristianos que escriben en las redes, ora por mí que me quiero morir. Entonces, si tú llegas a un punto de esto, Dios puso a los especialistas, a los psicólogos, a los médicos por una razón. Él hizo la ciencia es de Dios. Entonces no veo nada malo de que un cristiano busque a una persona, a un psicólogo. Hay muchos psicólogos cristianos con la palabra que te pueden escuchar y ayudarte profesionalmente. Y aparte que tú la buscas espiritualmente, o hablar con tus pastores. Habla con tus pastores, habla con los líderes de la iglesia, pero no te quedes callado. No importa lo que estés pasando, siempre hay una solución. Si Dios permite que todo pase en nuestras vidas, para Él poder glorificarse. Nada que llegue a tu vida, no hay permiso. El enemigo no puede atacarte. Lo vemos en el primer libro de Job, en el capítulo 1, cuando Satanás fue a pedir que tocar a Job. Y Dios mismo fue que le dijo a Satanás, tú no has visto a mi siervo. Entonces, porque Dios sabía la capacidad y sabía que Él había capacitado a Job y le había dado todo lo necesario para poder vencer. Y yo creo que Dios nos capacita a nosotros y nos da todos los recursos para poder vencer en nuestras vidas. Así es, yo creo que todos nos caracterizamos como un Job en nuestras vidas. Porque, ¿qué no tenía Job en su vida? Job tenía de todo. Cuando Satanás viene hacia Dios y le dice, déjame tocar a Job. Wow, la presencia de Dios está aquí. Cuando Dios le dice a Satanás, ok, yo voy a dejar que tú lo toques, pero no le quites la vida. Satanás le quita todo a Job. Le quita sus ovejas, le quita todo, se lo quita a Job. Se le quitó a sus hijos, le quitó A su sus salud, hijos, todo. todo se lo Hasta quitó. oye, la esposa que está Todo. supuesto ser la ayuda idónea de Todo se lo Job, quitó Job. le dice a Job, oye, ¿por qué tú no maldices y te matas y te mueres? Exactamente. Entonces tú vas a escuchar de la persona que está contigo a tu lado, que te diga que te termine de morir. Exacto. Es algo muy fuerte. En la vida nunca nadie dijo que en la vida del cristiano va a ser buena, va a ser que vas a tener todo. No. Siempre vas a tener lucha y más somos los más atacados porque estamos más cerca de Dios. Entonces, tú te preguntas, ¿por qué razón, si tú estabas bien en el mundo, por qué estás en lo cristiano y no te va bien? ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos para ti. Él es fiel a su propósito. Pero para que Dios llegue a ese propósito contigo, tú tienes que pasar por las aguas, por el fuego. Él dice, yo tengo el propósito contigo, pero hasta que yo no vea que tú estás preparado para ese propósito, yo no te puedo dar ese propósito, esa bendición que tengo para ti. Y entonces a veces pasamos por pruebas como que a veces nos deprimimos, como el tema principal de nosotros, que a veces nos deprimimos, a veces pasamos por cosas que en realidad tú dices, yo me quiero quitar la vida porque es que ya no puedo más, yo le sirvo a Dios, todo. Cada vez que me llaman yo estoy ahí, pero siempre hay algo que uno no está haciendo bien en el interior. A veces tú dices, hay puertas que he cerrado, pero siempre va a haber una puerta que vas a dejar abierta. Uh-huh. Esa puerta, aunque tú no creas, por más pequeña que sea la puerta, por más pequeña, ya sea así, ya sea así, ya sea así, esa pequeña puerta te impide que Dios mande esa bendición que tú quieres, mande esa vida sana que tú quieres, mande esa vida con gozo, plenitud, con paz.
Entonces, Así es. yo creo que debemos siempre revisarnos. A veces uno está en la iglesia y dice, mira que predica esta, mira. Pero no estamos pensando en la prédica que en realidad nosotros estamos pasando por una prédica, todas las prédicas nos tocan. Y a veces, no, para mí, no es para mí, es para aquel. No, es que todas las prédicas son para todos nosotros. Y muchas, Siempre va a ser así. No, y muchas personas, Tenemos que aceptar aparte, esa muchas personas, aparte de eso, dependen de personas que te digan que tú vas a estar bien. No. Como tú dices, tú tienes que, quizás tengas puertas abiertas, no lo sabes, puedes estar incluso idolatrando a una tal persona porque piensa que tú dependes de ciertas personas. Exacto. Para poder progresar y moverte en lo que Dios te ha dicho. Hay gente que Dios le ha dicho, levántate, coge tu lecho y muévete y camina. Hay personas que se quedan concentradas en un mismo lugar por miedo de, no, pero no lo voy a poder lograr, no lo puedo. No, Dios va a sacar, yo creo que Dios va a sacar a la persona de ciudades, de países, de estados, de lugares, porque si Dios te mueve a un lugar es con un propósito. Si Dios te está diciendo quiero que te mueva, tiene que moverte. No puede dejar que la angustia, que la depresión, que el miedo, que el fracaso que ya tuviste te paralice. Tienes que levantarte. Yo creo que Dios en esta generación que está en silencio, si vemos en los tiempos de antes y vemos hace unos años atrás, había un avivamiento. La iglesia estaba llena de fuego, la iglesia adoraban, los ministerios eran así levantándose. Pero estamos viendo que la iglesia está callada. Muchas iglesias ya no es lo mismo. La gente va, viene, la gente vive su vida, su modo, pero se han olvidado el de la persona principal, que es el Espíritu Santo. Así es, Elisha. Pues yo creo que lo primero que nosotros tenemos que pensar es que nada nos debe de quitar el gozo que Dios nos dio. Eso es algo que es bien difícil en esta generación, porque estamos viviendo tiempos donde la economía se acorta. Entonces, Dios dice, cree en mí, sígueme, y todo lo demás será añadido. O sea, tú no necesitas decir, yo quiero ganarme $1,000, $2,000 a la semana. No, Dios te va a proveer de lo que te hace falta. Sí. No te va a proveer de más. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay personas que van a la iglesia y dicen, wow, esta semana me quedé corto. No voy a poder pagarle a tiempo la renta. Y ya eso le quitó el gozo. ¿Me entiendes? El gozo, la finanza. Muchas personas están luchando Ya con la eso finanza. No Tienen trabajo, muchas personas no tienen trabajo, muchas personas, No. si les falta, Exacto. pierden el amor hacia Dios. Exacto. Porque entonces, mi pregunta aquí No. es, ¿usted ama a Dios por lo que Dios le puede dar? ¿O usted ama a Dios porque sabe que quién es Dios? Entonces volvemos al punto donde caemos en depresión. Fíjate que todo cae en el mismo lugar. Si tú no tienes gozo, ¿a dónde vas a caer? Vas a caer en depresión, vas a caer que te vas a sentir solo. Pero si tienes gozo, imagínate tú decir, me gané $100 a la semana, pero gloria a Dios por los $100 que no tenía. Uh-huh. No tenía esos $100 y tú dices, gloria a Dios. Ese fue el gozo que Dios me dio a mí, que me lo dio, me lo suplió los $100 que no tenía. Ok, ya te va a poner una persona que te diga, ¿cuánto te hace falta para la renta? La persona que te renta te va a decir, no la pagues este mes, págala el mes que viene. No, yo te voy a regalar. Sí hay personas de esa manera. Sí, no, yo creo que Dios sí, y estoy de acuerdo. Dios puede usar a una persona para ti. Yo me recuerdo, hablando de una experiencia yo misma personal, que a lo primero cuando Dios me sacó de Nueva York, sí, me trajo a Florida, mucha gente sabe, hubo un tiempo al principio, en primer mes, que a mí me hacía falta una cantidad para pagar la renta. Y me recuerdo Dios, yo había orado, pero tenía que confiar, no desesperarme, porque el punto es orar y no desesperarte y tener paciencia, esperar en Dios. Quizás usted dice, pero ¿cómo esperar en Dios si la gente va en 3 días? Dios puede hacer algo en 3 días. Dios puede hacer algo el mismo día. Dios tocó una persona, el corazón de una persona en México.
y le dijo, a Elisa le hace falta esto y esto, mándale esta cantidad. Y esa persona me escribió por WhatsApp y por Facebook, y me dijo, profeta, a mí me hace, Dios me tocó en el corazón para que yo pudiera mandar, usted le hace falta, sí, mándame su información, su dirección y su nombre, voy a mandarle este dinero en Western Union para que usted lo recoja. Yo me he quedado en shock. Wow. Pero ¿por qué sorprenderme? Yo no tengo que sorprenderme porque el Dios que nosotros le sirve es un Dios de poder. Entonces es un Dios de lo imposible, es un Dios que toca a personas, es un Dios que lo hace. Entonces, ¿qué yo quiero decirte a ti con esto? Dios lo hace y Dios lo va a seguir haciendo. Y ese momento yo fui a recoger el dinero y cuando vengo a ver exactamente la cantidad que me hacía falta. ¿Por qué preocuparnos? Dios es el dueño de nuestra finanza. ¿Pero lo creemos? ¿Que es el dueño de nuestra finanza? No. Dios es fiel en todo momento. O sea, la persona se deja llevar por la En desesperación todo momento es fiel. y escucha la voz del enemigo. Exactamente. A veces el diablo, Satanás, toca a personas para que te desesperen y te digan, no, pero vamos a movernos, vamos a buscar esto y te crean preocupaciones. Por eso toqué al principio de que hay personas que vienen de Dios y otras que no vienen de Dios. A veces hay personas que están cerca de ti y aunque tú no lo creas, esas personas las usa el diablo para quererte tergiversar las cosas, quererte crear preocupación en tu Así mente, es. te hacen, a ver, que no te aumentan la fe, no te edifican con lo que te dicen. Entonces tenemos que buscar personas que nos edificar, no personas que te sustraigan fe. Entonces, yo creo que tenemos que, primeramente tenemos que centrarnos en que de que nada nos quite el gozo. Amén. El que nada nos quite el gozo, nada. Yo hace poco hablaba con unos compañeros de la iglesia, unos hermanos, y les decía, a veces no le damos gracias a Dios por lo malo que nos pasa. ¿Por qué tú dices eso? Es que cuando algo te pasa malo, para ti es malo, pero no, para Dios. Él te puso eso, para que pasara eso, para que no pase por algo peor. Cuando eso pasa, tú dices, pero ¿por qué me pasó? ¿Por qué me dejaron en el camino? ¿Por qué no me esperaron? Y entonces tú te das cuenta de que algo pasó. Después que te cuentan, tú dices, es mejor no haber ido. Y tú dices que gloria a Dios por eso. Y a veces no le damos gracias a Dios por lo malo que nos pasa. Y dices, wow, ¿por qué me pasa? No, dale gracias a Dios por lo bueno y por lo malo que te pasa. Así Y es. a veces no le damos gracias por eso. Dale gracias a Dios por lo que se fue, dale gracias a Dios por lo que va a venir. Siempre tener un corazón agradecido. Para poder culminar en este podcast, ¿qué palabra tú quieres decirle al público? Personas que están en estos momentos viviendo una soledad, quizás se siente solo, quizás se siente abandonado, puede que esté pasando una enfermedad, porque la depresión puede ser de varias cosas, finanzas, familiar, la salud, la iglesia. Pero, ¿qué le dirías a las personas que han dejado de creer, que han dejado que su fe fallezca? Que hay personas que ya no quieren ir a la iglesia, hay personas que ya no quieren buscar a Dios, incluso personas que se han salido de la religión o que creen otra cosa por cómo se sienten. Pues yo le diría, para culminar este podcast, yo le diría que, primeramente, mire de dónde vino. Mire usted de dónde vino, de dónde Dios lo sacó. Mire su vida ahora, para todo aquel que cree en Dios y que creyó, o que ya no cree. Primeramente, mire de donde Dios lo sacó. Es lo que yo le puedo decir esta noche. Mire de donde Dios lo sacó. ¿Por qué repito tanto? ¿Por qué? Porque a veces hay personas que se quedan en el mismo lugar. Pero tú fuiste salvo. Dios te eligió. Entre muchas personas que había, que hacían menos que tú, tenían menos maldad que tú fuiste elegido por Él. Así.
sacado de ese montoncito de personas que hacían más que tú o menos, y tú hacías más. Te sacaron así y te eligieron. Y entonces yo creo que esa oportunidad que Dios te dio en la vida no la deberías de dejar pasar por ninguna cosa que te pase, por ningún momento, por una circunstancia, por lo malo que tú creas que te pueda pasar. No te arrepientas de lo que Dios tiene para ti, y va a tener, y te digo va a tener porque siempre va a estar para ti. El propósito no se rompe, aunque tú dejes de creer, aunque tú dejes de buscarlo, el propósito está. Ahí está tocando la puerta para que tú pidas perdón y te arrepientas. Puede pasar una semana, puede pasar un año, 2 años, puedes tener 50 años, 60 y te das al morir. Si te arrepientes, estás todavía en el tiempo indicado. Esa es la palabra mía. Amén, Para amén. terminar, para culminar. Amén. Sabemos que nosotros no estamos solos. Y es importante que usted pueda entender esta palabra. No estamos solos. Usted nació con un propósito. Vamos a ponerlo de esta forma. Nadie viene a la tierra sin que Dios te haya elegido de que viniera. Usted fue más que vencedor. Y no voy a hablar aquí de anatomía, cuerpo humano, cuerpo físico, sabiendo toda la batalla de todos sus hermanitos. Usted fue el que venció. Y aparte de eso, Dios lo envió a la tierra con un propósito. No importa lo que usted esté pasando ahora mismo, qué tan difícil pueda ser la prueba, Dios no lo va a desamparar. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo. A veces el momento de soledad es el momento donde Dios más se glorifica en nuestra vida, porque es ese momento donde hay un irromper espiritual, hay un irromper en su vida, hay ese romper el orgullo, su yo, su ego, todo. Porque Dios a veces permite ciertas situaciones en nuestra vida, ciertos procesos. ¿Pero por qué? Porque quiere llamar su atención. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen a su vida a distraerlo. Son enviadas por el enemigo para distraerlo. Y usted es distraído y usted se aparta y se enfoca en las cosas del mundo. Personas que son asignadas para secarlo. Usted se seca y ¿qué pasa? Ya no quiere buscar a Dios, se va secando y se va apartando. Entonces Dios tiene que provocar una situación en su vida, que permitir esa situación en su vida. Y a veces permite que usted llegue hasta lo más profundo del piso, que caiga. Pero no con el sentido de que usted se quede en el piso, es para que usted se levante, pero renovado y cambiado. Y Dios quiere hablarle. Dios le habla a usted día y noche. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? No la estamos escuchando. Estamos escuchando las voces de usted mismo, las voces del enemigo y las voces de personas, menos la de Dios. Entonces que su depresión, que es un espíritu, porque la depresión es espíritu, y yo no digo que usted no sea el éxito de usted no ser atacado, porque Elías y muchas personas, muchos profetas, muchas personas, incluyendo el Nuevo Testamento, los mismos apóstoles, se sintieron solos y a veces pasaron situaciones. Pero ¿qué hacían los apóstoles en esa situación? Miren qué más ejemplo más hermoso que los apóstoles. Vemos un Pablo que el Espíritu Santo le enviaba a cierto lugar a predicar. Y cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo apedreaban. Y se quedaba en el piso y lo golpeaban. ¿Pero qué hacía Pablo? Se levantaba, quizás sangrando, quizás herido. Se ponía se ponía una toalla, cualquier cosa. Un pedazo de tela. Y decía, vengo a hablar de Jesucristo. Y se iba caminando por la ciudad, apedreado, sangrentado, predicando. Entonces, ¿cómo usted, teniendo autoridad y poder por medio de Jesucristo, quien murió en la cruz por usted va a permitir que el enemigo lo ponga usted en una depresión, un miedo, un estrés y lo mate? Porque es lo que quiere su alma. Entonces, yo quiero culminar esto diciendo, no es el final. Si necesita ayuda profesional, busque ayuda profesional. Si necesita hablar con los líderes, los pastores de la iglesia, busque la ayuda de los líderes de la iglesia o busque una persona confidencial. Pero la persona número 1 es hablar con Dios. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, Joendry, por venir a este podcast que ha comenzado. Y sabemos que Dios va a seguir trayendo personas en este lugar
ustedes puedan suscribirse y puedan compartir este video para que otras personas puedan ser bendecidas, que quizás están pasando por lo mismo y no saben cómo hablar y necesitan escuchar este tipo de estos temas, que no saben cómo poder dirigirse. Diríjase a una persona que lo va a ayudar. Amén. Bendiciones.